Hoy vamos a abordar lo que es la comparativa entre lo que es un amor incondicional versus la justicia humana. Vamos a ver dos maneras de responder al mal. Desde tiempos antiguos la humanidad ha lidiado con una pregunta difícil de afrontar. ¿Cómo respondemos cuando nos hacen daño? Y en base a esto, ¿quién no ha sido en algún momento traicionado, atacado o herido injustamente? Entonces, en esa situación dentro de nosotros pueden surgir dos respuestas. Una más natural y carnal y otra que se enfoca más al ámbito espiritual. La primera sería el deseo de justicia y retribución, esperando que Dios haga pagar a quien nos hizo el mal. Y la segunda sería el deseo de perdonar y soltar, digamos, ese agravio, buscando la reconciliación. Si nos vamos a la palabra de Dios, encontramos ambos ejemplos. Por un lado, y por centrarnos únicamente en un ejemplo, encontramos a un gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, quien ante la traición y el daño recibido espetó un deseo hacia un hombre conocido como Alejandro el Calderero. En 2 de Timoteo 4:14 lo podemos leer. Dice así: Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Pero por otro lado tenemos a Jesús en la cruz, que pronunció palabras completamente distintas, mostrando el amor en su máxima expresión, orando por aquellos que le crucificaban mientras moría. En Lucas 23:34 leemos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué contraste tan fuerte, ¿verdad? En la misma palabra de Dios, dos respuestas distintas encontramos. ¿Por qué? ¿Cómo entendemos esto? Y más importante aún, ¿cómo debemos actuar nosotros cuando enfrentamos injusticias y ataques? Analicemos estas dos actitudes y cómo podemos aplicar el ejemplo de Jesús en nuestra vida diaria. Punto 1. Pablo y Alejandro el Calderero. Justicia versus misericordia. Observemos la actitud de Pablo en una situación en la que enfrentaba la oposición de un hombre llamado Alejandro el Calderero. En 2 de Timoteo 4:14, como leíamos, decía: Alejandro el Calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Pablo vemos que no dice Señor, perdónale, sino que pide que Dios haga justicia. Esta diferencia resalta una lucha entre el deseo humano de justicia y el amor sobrenatural de Cristo. En este sentido encontramos un ejemplo adicional con Santiago y Juan, porque cuando Jesús y sus discípulos pasaron por Samaria y los samaritanos no quisieron recibirlos, Santiago y Juan reaccionaron con enojo. En Lucas 9:54-55 encontramos que decían: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Jesús les corrigió, mostrándoles que su misión no era destruir, sino salvar. Punto número 2. Jesús, el amor y su perdón en la cruz. En contraste a todo lo que hemos leído anteriormente, vemos cómo Jesús mostró un amor incondicional cuando en la cruz dijo aquello de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en Lucas 23:34. Ahí estaba manifestando el corazón de Dios mismo, no enfocado en las acciones de las personas, sino fundamentado en su naturaleza divina. En ese sentido, recordemos algunos versículos que conocemos bien. Primera de Juan 4:8 leemos: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En Primera de Corintios 13:13 leemos también: Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y en Mateo 5:44 leemos: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así que él no solo enseñó esto, sino que lo vivió en la cruz. Mientras era golpeado, insultado y clavado en el madero, no maldijo ni pidió justicia contra sus agresores, sino que su gran e infinito amor le llevó a interceder por ellos. Observemos ahora a Jesús en su doble naturaleza, el Verbo y el Hijo del Hombre, tal y como él mismo se denomina en las Escrituras. Jesús en su deidad no puede ser otra cosa que amor. Recordemos aquello que se ha mencionado anteriormente en 1 de Juan 4:8, Dios es amor, y por lo tanto no puede albergar el más mínimo sentimiento de odio, rencor o desprecio por nadie. Sin embargo, Jesús, siendo el Verbo eterno de Dios, existente desde el principio, antes de la creación del mundo, se hizo hombre, siendo el medio a través del cual Dios se revela a la humanidad. Jesús no solo vino a hablarnos de Dios, sino que es el mismo Dios hecho carne. En los primeros versos de Juan 1 leemos: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, pues Jesús es el cumplimiento de la revelación de Dios. Todo lo que el Padre quiso mostrarnos acerca de su amor, su justicia, su gracia y su verdad, lo hizo a través de su Hijo. Y en esa condición de hombre, al igual que mencionábamos que como deidad no podía pecar, hecho carne permaneció sin mácula hasta su muerte en la cruz. Y como decimos, si bien había permanecido sin pecado hasta el momento de estar clavado en ese madero, en esa condición de hombre, en ese instante bien podría haber desfallecido o maldecido contra los que le clavaron, los que le vituperaban, le escupían, se burlaban. Cualquiera de nosotros lo habríamos hecho seguramente. Pero no. Él sometió su carne hasta el final y en lugar de maldecir a aquellos, oró a su Padre clamando perdón para ellos, algo que sobrepasa todo entendimiento humano. Punto 3. La aplicación. ¿Cómo respondemos nosotros? Como se decía al principio, en nuestra vida cotidiana enfrentamos injusticias, traiciones y desprecios. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Como Jesús con amor y perdón incluso cuando nos hieren? ¿O como, por poner un ejemplo, el de Pablo, pidiendo justicia o algo más sobre quienes nos han hecho daño? A veces nuestro instinto natural es desear que Dios haga justicia rápidamente contra quienes nos han hecho daño o nos han herido. Sin embargo, el llamado de Jesús nos reta a ir más allá de la reacción humana y carnal y actuar conforme al Espíritu. El llamado de Jesús es claro. En Romanos 12, 19, 21 leemos: No os venguéis vosotros, amados míos, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí se nos enseña que el camino de Dios no es la venganza, sino la confianza en Él. Dios nos llama a devolver bien por mal, a actuar en amor incluso cuando todo dentro de nosotros clama por justicia inmediata. En Mateo 5, 46 al 48 leemos: Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto no significa ignorar el pecado o ser ingenuos, sino aprender a confiar en que Dios es el juez justo. Nuestra tarea es perdonar, amar y reflejar a Cristo, incluso cuando nuestra carne nos pida lo contrario. Leemos en 1 de Pedro 2:23: Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús nos deja el ejemplo. En lugar de defenderse o pedir castigo sobre sus agresores, entregó su causa al Padre. ¿Cómo pues podemos aplicar esto en nuestra vida? Perdonando a quienes nos han hecho daño y orando por ellos, tal y como Jesús hizo, evitando alimentar resentimientos y dejar la justicia en manos de Dios, recordando que amar a los enemigos nos hace más como Cristo, pidiendo a Dios que transforme nuestro corazón para reflejar su amor. Entonces, convenimos que el verdadero ejemplo a seguir no está en exigir justicia inmediata, sino en reflejar el carácter de Cristo incluso en la adversidad, haciendo énfasis en la importancia del perdón a los que nos han herido, recordando lo que nos dice Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por concluir, decir que el gesto de amor de Jesús muriendo en la cruz nos confronta. Así que por un lado podemos elegir reaccionar como algunos personajes bíblicos que en su humanidad a veces deseaban justicia, como el caso que hemos visto de Pablo con Alejandro el Calderero, o se la tomaban por su propia cuenta, como el caso de Pedro cuando cortó a espada la oreja de Malco, siervo del sumo sacerdote cuando arrestaban a Jesús en Getsemaní, o el caso de Simeón y Leví, que después de que su hermana Dina fuera deshonrada por Siquem, engañaron a los habitantes de su ciudad y los mataron en venganza, recibiendo posteriormente la reprensión de su padre Jacob por su crueldad. O por el contrario, podemos decidir imitar a Cristo en este tipo de circunstancias, que intercedió por los que le crucificaban y ofreció perdón incluso a muchos pecadores, previo arrepentimiento genuino. Efesios 4:32 nos cita:
Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y para finalizar, hagamos una oración final. Señor, ayúdanos a reflejar tu amor en cada circunstancia, por complicada y difícil que nos parezca, y que podamos amar incluso a quienes nos hacen daño y confiar en tu justicia en lugar de buscar la nuestra. Amén.